Hola, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente al canal. Ya hacía bastante tiempo que no publicaba algo sobre la historia de la yihad desde Mahoma a ISIS, el libro que fue escrito por Robert Spencer. Probablemente algunos ya olvidaron quién es Robert Spencer. Aquí está una foto de él que aparece en el libro. Él es una persona que ha escrito varios libros sobre el Islam. Ha escrito 18 libros al momento en que publicó este, ahora tiene otros más, sobre quién es, quién es Mahoma, qué realmente enseña el Islam. Además, ha sido una persona que ha dado bastantes seminarios y enseñanzas en varios sitios, obviamente explicando la yihad, por ejemplo, dado que es la persona encargada o es el director de jihadwas.org, sitio donde publica literalmente a diario los hechos de la yihad del mundo musulmán en contra de infieles como budistas y cristianos. Así que por esa razón regreso nuevamente a ese libro. Está completamente en inglés, casi siempre me toma un poquito tiempo hacer traducciones, es decir, bastante tiempo. Y esta vez voy a compartir alguna información que se encuentra en el capítulo 2. El capítulo abarca la edad de las grandes conquistas, la yihad en el siglo VII, y abarca lo que sucedió después de que Mahoma murió, pasando por el califato de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, perdón, la división de los musulmanes en los dos grupos grandes que conocemos hoy, los chiitas y los sunitas, toda la conquista que hizo el Islam por medio de su yihad a territorios cristianos, zoroastrianos e hinduistas en el siglo VII. Cómo sucedió la conquista de, por ejemplo, norte de África, incluido Egipto, Medio Oriente, incluido Jerusalén, Siria, la parte de Irak, Irán, la parte que conocemos como Persia, y la parte del mundo de los hinduistas, donde estaba actualmente Pakistán, donde está actualmente Pakistán. Así que la historia siempre es un poco bastante extensa. Vamos a tratar de comentar qué nos dice Robert Spencer en su libro. No es una traducción literal, palabra por palabra, sino más bien un comentario de lo que sucedió en este libro que él escribió, donde cita muchísimas fuentes islámicas, especialmente en esta parte que voy a comentarles, cita mucho el libro de History of Al-Tabari. Al-Tabari es uno de los primeros eruditos que comienza a recopilar la historia del Islam. Tiene varios volúmenes. Robert Spencer citará mucho en este capítulo el volumen 10, pero en algunas ocasiones citará, por ejemplo, Sira Rasulallah, escrita por Ibn Ishaq, Sahih al-Bukhari, la colección de hadices y otros libros que son musulmanes y que muestran cómo se llevó a cabo la conquista de lo que hoy conocemos como los países, perdón, de mayoría musulmana en Medio Oriente y Norte de África. Después de que Mahoma murió, esta muerte generalmente se acepta en las fuentes islámicas como sucedida en el año 632. El ejército árabe, después de su muerte, barrió una serie de grandes territorios donde inició, digamos, desde el Hijaz, el centro donde se encontraba la Meca y Medina, llegando norte de África, Medio Oriente, hasta tan lejano como India. Es una historia de conquistas sin paralelo en la historia humana. ¿Por qué razones sin paralelo? No es que no hayan existido conquistadores en la antigüedad, sino que fue de una manera rápida y alcanzaron grandes territorios, digamos, en poco tiempo. Y a la vez cubrió territorios, digamos, que eran fuertemente cristianos y que tenían un poder grande como el imperio bizantino, y a la vez engulleron, por así decirlo, se tragaron el imperio de los persas o sasánidas, que era bastante grande. No existe, digamos, detalles claros de cómo sucedió este hecho, pues que los primeros historiadores del Islam se contradicen en sus fuentes en numerosas ocasiones. No existe una secuencia como, por así decirlo, confiable de esos eventos. No hay una manera clara de establecer cómo realmente sucedió. Sin embargo, no existen dudas de que grandes imperios de ese momento, como los bizantinos, el Imperio Romano de Oriente, como también es conocido, y el gran imperio persa o el de los sasánidas, sufrieron grandes derrotas a finales del siglo VII a manos de los musulmanes o a manos de los lugartenientes y herederos de Mahoma. Los invasores árabes obtuvieron un enorme imperio para sí, obviamente todo iniciando desde el Hijaz, y el imperio persa sasánida que había reinado por muchos años en el territorio, lo que conocemos como Irán y otros países cercanos, fue reducido en su tamaño y colocado en un continuo asedio. Lo mismo sucedió con el imperio romano de Oriente, que eso sufrió por más de 700 años acosos continuos de musulmanes. Las conquistas comenzaron, esas conquistas son llamadas por los eruditos islámicos como la primera edad de oro del Islam, y es un periodo que comprende algo que se llama el periodo de los califas guiados correctamente, y que son Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali.
Es un periodo relativamente corto porque abarca el 631 después de Cristo al 661. Y es para muchos musulmanes modernos y muchos eruditos la manera como debe ser manejado el Islam. Es el ejemplo por excelencia de lo que es y debe ser el Estado Islámico. Ese periodo de las grandes conquistas islámicas fue todo menos pacífico. ¿Por qué decimos que fue todo menos pacífico? Porque muchos suelen decir que el Islam es la única religión donde cristianismo, judaísmo e incluso otras religiones pueden mantener paz en medio de poblaciones mayoritariamente musulmanas, cosa que no es verdad al leer las fuentes islámicas. Dado que Mahoma murió y no dejó, por así decirlo, de manera clara definido quién iba a ser su sucesor, quién iba a conducir las riendas, por así decirlo, de la comunidad musulmana que nació, una parte de esa comunidad comenzó a decir que la persona que debía dirigir las riendas de ese nuevo imperio que estaban haciendo debía ser Ali ibn Abu Talib, su yerno, el que estaba casado con su hija Fátima. Y otro de los bandos, por así decirlo, de ese momento sugería que debía manejar ese reino Abu Bakr, el mejor amigo de Mahoma. Y se basaban aquellos que apoyaban a Ali en un dicho que había pronunciado Mahoma y que se encuentra registrado en el Sunnah, donde dice, donde Mahoma supuestamente le dijo a Ali, según la tradición, preguntó a Ali, ¿no estás contento de ser para mí lo que Aarón fue para Moisés? Registrado en Sahih Muslim, libro 31, Hadith 59:16. En el Corán además podemos encontrar qué era Aarón para Moisés. Y en la Sura 7, verso 142, encontramos que Moisés le dijo a Aarón, tómame lugar entre mi gente. Así que con esto en mano, con esas evidencias, por así decirlo, de la Suna, o de lo que Mahoma había dicho, porque en ese tiempo todavía no había sido compilada, y lo que el Corán también decía, aunque tampoco había sido compilado, los partidarios de Ali decían que el sucesor de Mahoma, o es decir, el primer califa, debía ser Ali. No todos estaban convencidos con esta declaración, al punto de que Aisha, la esposa más joven y favorita de Mahoma, quien estuvo con Mahoma cuando éste murió, desestimó la afirmación de Ali de ser el primer sucesor de Mahoma, al invocar la propia cercanía que ella tuvo con el profeta de Alá en los momentos que éste murió. Cuando a ella se le preguntó si Mahoma había nombrado a Ali como sucesor, ella dijo que ciertamente cuando el profeta murió, él estaba descansando contra mi pecho, es decir, contra el regazo de Aisha. Y éste le pidió un lavabo para orinar y luego él se apoyó, por así decirlo, colapsó contra el cuerpo de Aisha y esta no ni siquiera se había dado cuenta que él había muerto. Así que, pues, ¿en qué momento Ali iba a ser nombrado en esa situación? ¿Fue nombrado acaso por testamento? Dice Aisha. Así que ella, al estar tan cerca de Mahoma al momento de su muerte, produjo su propia cita, con la cual respaldaba lo que Mahoma supuestamente había dicho sobre su futuro sucesor. Y dijo ella, no es apropiado que un grupo de entre quienes se encuentra Abu Bakr sea dirigido, por otro que no sea él. Eso está registrado en algunas colecciones de hadices de la Sunna, como Jami al-Tirmidhi, volumen 1, libro 4, libro 46, Hadith 3673, en Sunna.com, si lo quiere leer, está en inglés. Pero también es un hadith, perdón, que suele ser tomado como débil, o Hassan, lo que significa que se duda de la autenticidad de lo que Aisha está citando. Pero también puede leer algo sobre lo mismo en Sahih al-Bukhari, volumen 4, libro 55, Hadith 2741. Dado que no haya claridad de quién iba a dirigir el destino de la comunidad musulmana, los ansar, es decir, los que se convirtieron al Islam cuando Mahoma migró a Medina, que también son llamados los ayudantes, eso se ha convertido, pues luego de la migración, luego que se hizo la migración desde la Meca a Medina, ellos decían que ahora debían contar con dos gobernantes, uno para ellos y otro para los que emigraron, para los mujahirún. Y entre los Quraysh debía haber uno, es decir, en medio de los mujahirún. Los mujahirún pues eran los musulmanes que estaban con Mahoma en la Meca antes de la migración. Los ansares eligieron de los suyos a alguien que se llama Sa'd ibn Ubada como su líder, porque ellos decían que debía haber dos. Y decían que pues debía escogerse a alguien de la tribu de Mahoma, es decir, de los Qurayshis, para aquellos que eran los Mujahirun. Y eso está escrito en la Historia al-Tabari, volumen 1, volumen 10, que se llama La Conquista de Arabia. Es un texto que se encuentra en inglés y fue compilado según las fuentes islámicas por al-Tabari, uno de los grandes eruditos del islámicos, quien además hizo uno de los primeros tafsir, comentarios del Corán. Cuando estos dos grupos se reunieron, pues no era una reunión de parlamentarios como podemos creer hoy, era tampoco de cortesanos de la Edad Media. Realmente era una cosa un poquito desagradable
Y pues los ansar estaban convencidos de que los mujahirun debían liderar digamos, la partida, por así decirlo, y se apresuraron a jurar su lealtad a Abu Bakr, a quien ellos habían elegido. En medio de la excitación y, digamos, del alboroto que se arma en estas situaciones, Ibn Ubada, que todavía se negaba a mostrar su lealtad a Abu Bakr, fue empujado al suelo y algunos de los seguidores de este exclamaron que por favor no lo fueran a pisar, tal como está registrado en Historia al-Tabari, volumen 10, página 8. Ante eso, dado que Saad ibn Ubada estaba en el suelo, Abu Bakr, uno de los lugartenientes perdón, Umar, uno de los lugartenientes de Abu Bakr, y además un feroz partidario de este, le puso la pata encima, por así decirlo, el pie encima y gritó a los demás musulmanes que lo mataran. Ibn Sa'd estaba, Ibn Ubada, perdón, estaba en el piso y estaba con el pie en su cabeza, con el pie de Umar en su cabeza, gritó que si Umar hacía algo, este perdería todos los dientes delanteros de su boca. Es decir, quedaría muerto. En el medio de esa situación, Abu Bakr le instó a su lugarteniente, es decir, a Umar, que tuviera compasión. Esto está registrado nuevamente en la colección de Al-Tabari, en el volumen 10, en la página 8 al 9. En medio de las discusiones y dado que Abu Bakr era bastante respetado por los musulmanes, se regresó a la calma y se restauró, por así decirlo, la tranquilidad por algún momento. Abu Bakr era uno de los más cercanos y más fanáticos seguidores de Mahoma, al punto que cuando uno de los escépticos árabes que escuchaban la historia de Mahoma dudaron de la historia de este, cuando Mahoma supuestamente viajó hasta Jerusalén y luego desde ahí viajó en un caballo con cara humana al paraíso, entonces Abu Bakr le dijo a este hombre, al mostrar con esto su devoción, si él lo dice, es decir, si Mahoma dice esto, entonces es verdad, porque él me dice que comunicación desde el cielo a la tierra viene a él en una hora, en un día o en una noche, y yo le creo. Y eso es más extraordinario, perdón, de eso es lo que tú dudas. Como quien dice, es más extraordinario que Dios envíe mensaje desde el cielo a la tierra a Mahoma, a que Mahoma pueda viajar al cielo. Y con esas palabras, Abu Bakr probó su fidelidad y la fuerza de su fe al mensajero de Alá. Y es algo que se encuentra registrado en la historia, en la vida, perdón, de Mahoma, o Sira Rasulallah, escrita por Ibn Ishad en la página 183. Es un texto que está en inglés. Pero la fe de Abu Bakr no estaba centrada solamente en Mahoma como persona, porque cuando el profeta de Alá murió, Abu Bakr se paró ante los musulmanes que estaban llorando y les dijo que quien adorara a Mahoma, entonces Mahoma estaba muerto. Sin embargo, aquellos que adoraran a Alá, Alá estaba vivo y que nunca moriría. Y son unas palabras que se encuentran recopiladas en la colección de Sahih Bukhari, en el volumen 5, en el libro 62, en el Hadith 3667. Cuando realmente el poder fue confirmado a Abu Bakr, es decir, definitivamente fue nombrado como califa, él se dirigió a su pueblo, es decir, a los musulmanes, asegurándoles que él no tenía realmente poder profético, que él no había heredado ese poder profético de Mahoma, al decirles, oh pueblo, yo soy igual a ustedes. Dios escogió a Mahoma sobre todos los mundos y lo protegió de los males, pero yo soy solamente un seguidor, no un innovador. Yo tengo un Satanás quien toma posesión de mí, así que cuando él viene a mí, evítenme, así que yo no tenga efecto en sus cabellos y en sus pieles, esto es, no, para no dañarlos. Está compilado por Al-Tabari nuevamente en su libro Historia Al-Tabari en el volumen 10 en la página 11 al 12. Con la declaración que hacía Abu Bakr, buscaba decirle a sus seguidores que él simplemente era alguien que creía en Mahoma, que no iba a traer nueva revelación de la que ya Mahoma había traído, lo que ya él les había enseñado, pero a la vez les advirtió que él no era una persona, por así decirlo, muy santo, es decir, que tenía un demonio que tomaba posesión de él y que si en ese momento de posesión del demonio algún musulmán estaba cerca de él, ellos tendrían problemas, esa persona tendría problemas. Los musulmanes deberían estar lejos de Abu Bakr cuando Satanás tomaba control de él. Los musulmanes eligieron un tipo un poquito díscolo después de Mahoma, porque Abu Bakr mismo está declarando con su boca que Satanás toma control de él en algún momento de su vida. También en medio de estas exhortaciones al inicio de su califato, por así decirlo, Abu Bakr le dijo a los musulmanes, no abandonen la yihad, porque cuando el pueblo se contiene o se abstiene de hacer yihad, ellos son puestos en desgracia. Con esas palabras, digamos, Abu Bakr se inauguraba como el primer califa del Islam.
No todos los musulmanes estaban, digamos, impresionados por las palabras de Abu Bakr, el sucesor de Mahoma, porque ya aún en la época de Mahoma, autoproclamados profetas, aquellos que desdeñaban ser un mero profeta y que decían simplemente que venían como sucesor de un profeta que ya había existido antes, ya se habían levantado por toda Arabia. Aun cuando Mahoma estaba enfermo, ya comenzaban a aparecer de esos tipos de profetas. Después de que Mahoma, digamos, muriera, pues esto se hizo como más notorio. Y estas personas fueron las primeras que rechazaron lo que Abu Bakr dijo y rechazaron a esta persona no solo como la autoridad del Islam, sino también comenzaron a rechazar el Islam. Algunos de los que autoproclamados profetas en la época posterior a la muerte de Mahoma se llama se encuentra por ejemplo Maslama bin Abid, uno a los que los musulmanes burlonamente le dicen Musailima o pequeño Mahoma en medio de sus relatos musulmanes, y su esposa Sajjah bin al-Harith. Ellos se declararon como profetas en el oasis oriental, en el territorio de lo que se llama Yamama. Y también no fue el único, porque, por ejemplo, Aswad al-Ansi se proclamó en Yemen como profeta, Tulayhad ibn Kuwailik en la tribu Asad en el norte, parte norte y centro. Y ellos comenzaron a exigir de los musulmanes, digamos, alianzas a su favor. Eso lo encuentra reportado en un libro de una persona que se llama Fred Donner. Está en inglés, pero se lo va a parafrasear en español, que se llama Mahoma y los creyentes en los orígenes del Islam. Es un libro que fue publicado por la Universidad de Harvard, la Universidad de Estados Unidos, y la historia que Robert está citando se encuentra en la página 100 y 101 del libro. Así que muchas de las tribus de Arabia, una vez que Mahoma murió y que ellas habían sido sometidas por la espada del profeta de Alá, comenzaron a ver en la muerte de este personaje una oportunidad para quitarse el peso, el yugo que tenían los musulmanes sobre su cuello y comenzar a ganar autonomía. A veces en ocasión toda la tribu, a veces la mayoría de los integrantes, con algunas excepciones, como las tribus Quraysh y la tribu Taqi, dejaron el Islam en algún momento. Y el historiador Al-Tabari nos reporta esto en su libro Historia Al-Tabari en el volumen 10, en la página, en la página 41. Muchos de esas tribus declararon que la fidelidad o la alianza que habían hecho con Mahoma, pues solo se la tenían con él y que no le debían ninguna fidelidad a Abu Bakr y a cualquier otro que viniera a reclamar esa fidelidad. Ellos mantendrían las oraciones islámicas, en algunas tribus dijeron perdón, pero ellos no querrían pagar el impuesto de la sadaca, porque se suponía que la limosna era algo que los musulmanes daban de buena voluntad, pero se ha convertido en un impuesto que debía ser cobrado y debía ser pagado prácticamente obligado a los que estaban, a los líderes musulmanes, por los líderes musulmanes de las tribus. Entonces, muchas de las tribus cuando Mahoma murió se negaron a esto. Esas propuestas pues, fueron enviadas a Abu Bakr y el primer califa no le parecieron nada agradables y las rechazó. Los seguidores de ellos, del califa, de Abu Bakr, y que Abu Bakr contrarrestaron las afirmaciones de aquellas tribus que querían dejar el Islam diciendo que ellos no habían sometido su lealtad a Mahoma como un hombre, sino que lo habían hecho como él, como un profeta, y que la religión que ellos habían abrazado cuando Mahoma estaba vivo aún seguía existiendo, por lo tanto, debían respetar al Islam y debían pagar lo que ellos habían comprometido cuando aceptaron el Islam. Además, Mahoma había ordenado que cualquiera que deje la religión debe ser sometido a la muerte, tal como encuentra registrado en varios hadices de la colección de la Sunna. Pero lo podemos leer también en Sahih Bukhari, volumen 9, libro 88, Hadith 6922, o el volumen 4, libro 56, Hadith 3017, donde claramente Mahoma dice, quien cambie su religión islámica, entonces mátalo. No es que cambies de religión del Islam o la ajustas a lo que tú quieres, sigue siendo musulmán. No, Mahoma fue claro, si cambias lo que él trajo, debe ser asesinado. Dado que no hubo consenso de cómo arreglar esta problemilla entre los musulmanes en la península arábiga en ese momento, pues Abu Bakr envió a uno de sus guerreros más hábiles, que se llamaba Khalid ibn al-Walid. Él le dijo que fuera a someter a los apóstatas a traerlos de nuevo al redil del Islam, pero antes de que estos salieran, pues Abu Bakr les dio algunas instrucciones al ejército musulmán de cómo debían proceder. Les dijo que cuando te encuentres en una de las moradas, es decir, cerca de una de las poblaciones de esos apóstatas, ellos deben escuchar si se hace el llamado para la oración. Si se hace el llamado para la oración, los musulmanes que iban a someter a los apóstatas debían desistir de hacer algo y luego debían preguntar a los habitantes de esa población por qué eran hostiles hacia los musulmanes. Si estaban cerca a una población y no se oía el llamado a la oración, entonces Khalid ibn al-Walid debían atacar la población y haciendo todo lo que tengan que hacer para matar a aquellos que están ahí. Debían atacarlos, matarlos por cualquier medio, ya sea utilizando el fuego o cualquier otra manera. Las poblaciones que se rehusaban a pagar la sadaca también debían ser atacadas. No había otra opción más que atacarlos. No se le debía dar ninguna palabra de advertencia que se iban a ser atacadas. Y Al-Tabari registra eso en su libro Historia Al-Tabari, página 10.
volumen 10, páginas 100 y 101. Jalid, juicioso como era, llevó a cabo su asignación con suma diligencia. Él utilizó una hábil estrategia de diplomacia para conquistar varias tribus que sumaron en número a los soldados yihadistas que ya llevaba desde la Meca, y sus filas pues obviamente se engrosaron, y las tribus que no se sometieron al llamado del Islam fueron asesinadas, y aquellos que realmente aceptaron la diplomacia de Jalid pues se engrosaron sus filas. Historia al-Tabari, volumen 10, página 100. En medio de toda esta guerra de la apostasía, los musulmanes capturaron a uno de los caciques de los rebeldes, a una persona que se llamaba Malik ibn Buwairak. A pesar de que Malik hizo la oración de la profesión islámica, pronunció la shahada, Khalid ordenó decapitarlo de todas maneras y luego tomó a su esposa, que se llamaba Untamid bin Mihal, para sí mismo. Esta historia llegó por alguna razón a los oídos de Abu Bakr y de Umar, así que cuando este tipo, Khalid, iba de regreso a Medina, donde estaba la sede de los musulmanes, el teniente de Abu Bakr, su futuro sucesor, Umar, se apresuró a que Abu Bakr hiciera algo en contra de esa acción, porque según las fuentes islámicas está prohibido matar a un musulmán, es decir, aquel que pronuncia la shahada no puede ser asesinado por los musulmanes, y se enfureció en contra de Khalid por tal acción, y dijo: los enemigos de Dios, es decir, los enemigos de Alá, transgredieron contra un hombre musulmán matándolo, y luego se abalanzaron contra su esposa. Recopilado por Al-Tabari en su libro Historia Al-Tabari, volumen 10, página 104. Sin embargo, dado que Abu Bakr era el califa, él mantuvo su consejo, es decir, prosiguió con las labores que debía hacer y no le dio oído a las palabras de su lugarteniente Umar. Al su regreso a la ciudad, ya ingresando a la ciudad, Khalil regresó como un héroe conquistador, usando para ello su turbante, al cual lo adornó con las flechas que los apóstoles habían lanzado contra él, y en lugar de maravillarse del valor que este soldado, este general, había mostrado en las batallas, Umar tomó las flechas con furia de su turbante y las quebró delante de Jalil y le dijo: qué hipocresía matar a un hombre musulmán y luego abalanzarte contra su esposa. Por Dios, yo te apedrearía. Historia del Tabari, volumen 10, página 104. En el Corán, que según las fuentes islámicas en ese momento todavía no había sido compilado, está escrito que se prohíbe que un hombre musulmán mate a un compañero musulmán. Eso está reportado en el Corán de hoy, en la Sura 4, en el verso 92. Así que la cara enojada de Umar decía es: Khalil no dijo nada delante de Umar porque era una persona que tenía un poder más elevado que él. Sin embargo, él estuvo preocupado porque tal vez Abu Bakr, el califa, tendría la misma apariencia o la misma, digamos, mostraría la misma cara que Umar. Sin embargo, cuando Khalil tuvo la oportunidad de estar en la audiencia con el califa, él fue perdonado. Abu Bakr luego le explicó a su lugarteniente, a Umar, diciéndole: oh Umar, yo no envainaría una espada que Dios ha desenvainado en contra de los incrédulos. Como quien dice, no vas a despreciar a Khalid por lo que hizo, porque él es la espada que Alá utilizó para someter a los infieles, para someter a aquellos que se han apartado del Islam. Esa historia la reporta, esas palabras del califa Abu Bakr diciéndosela a Umar, están registradas por Al-Tabari en su libro Historia Al-Tabari, volumen 10, página 102. Esa espada, la espada del Islam, Ali al-Walid, todavía era necesaria para los musulmanes, porque todavía tenían el problema del profeta Musalaima, perdón, en Yamama. Y fue allí donde Abu Bakr envió a este guerrero a atacar a los infieles que se han apartado del Islam. Él fue allí en medio de la confusión de la batalla. Uno de los comandantes musulmanes les explicó a los fieles musulmanes de qué se trataba esa batalla, y él dijo que los musulmanes eran los partidarios de Dios, es decir, de Alá, y los infieles eran partidarios de Satanás. Historia al-Tabari, volumen 10, página 121. En esa batalla de Yamama los apóstatas fueron vencidos y la rebelión colapsó. Todo eso sucedió a mediados del mes de marzo, 18 de marzo del año 633, exactamente un año después de que Mahoma muriera. Y Abu Bakr ordenó a Khalid que todos los hombres de aquella tribu que se habían levantado en contra de él en Yamama debían ser asesinados. La mayoría de los hombres pertenecían a la tribu Bani Hanifa, esos debían ser decapitados. Sin embargo, Khalid llegó a un acuerdo con ellos, hizo un tratado con los dirigentes y presionó a uno de ellos, que se llamaba Muyá, para que le diera la hija de este en matrimonio. Muyá le dijo a Jalil que él destruiría la reputación ante los ojos de Abu Bakr, es decir, que destruiría la reputación divina al Jalil en los ojos de Abu Bakr. Jalil, quien tenía poca paciencia, cosas como estas, le gritó
casará conmigo. Es decir, Jalil definitivamente quería casarse con una de las hijas del líder Muyad. La historia pues está registrada en el libro que estamos citando, que es el libro Al-Tabari, en el volumen 10, en la página 133. Al final, Muyad tuvo razón porque Jalil, por así decirlo, fue amonestado al recibir una carta enviada por Abu Bakr que le recordaba las pérdidas musulmanes en la guerra de la apostasía y le dijo: por mi vida, hijo de la madre de Jalil, eres tan libre como para casarte con mujeres, mientras que en el patio de tu casa está la sangre de 1200 hombres de los musulmanes que aún no se ha secado. Como quien dice, tú pretendes casarte cuando hemos perdido 1200 musulmanes. Es decir, debías pensar de otra manera, ¿no? Era como un llamado de atención fuerte de parte del califa al su general. Y está registrado en la historia del Tabari, volumen 10, página 133. Cuando Jalil leyó la carta, él de una vez pensó que detrás de esa carta se encontraba la mano de su rival, es decir, de Umar, ese hombre pequeño y zurdo, así lo llamaba Jalil a Umar. Pero pues, la situación no pasó a mayores, digamos, porque el logro más notable del califato de Abu Bakr fue mantener la paz entre su gran general Khalid ibn al-Walid y el hombre pequeño zurdo, es decir, Umar, el que lo sucedió después en el califato. Como se mantuvo una paz, digamos, fácil entre los dos a lo largo del califato de Abu Bakr. Y Umar diría que fue Abu Bakr quien libró las guerras de apostasía y que gracias a esas guerras el Islam seguía siendo supremo en Arabia. No era la mano ni la espada de Khalid quien hizo eso, sino Abu Bakr, aunque la historia dice que fue Khalid enviado por Abu Bakr quien sometió a los apóstatas. Eso está registrado en un libro de una persona que se llama Abu Bakr Asadullah, El Islam y el Occidente, hechos o ficción, una breve perspectiva histórica, política, teológica, filosófica y psicológica pues de esa situación. Y está en la página 42. Pero las guerras de la apostasía pues fueron un proceso donde los musulmanes nuevamente retomaron un territorio que ya era de ellos. Simplemente la mayoría de las tribus se habían apartado del Islam, pero ellas eran musulmanas al inicio. Y cuando las rebeliones fueron sofocadas, por así decirlo, los musulmanes retomaron el control del territorio que ya les pertenecía. Una vez todo el territorio de Arabia bajo el poder musulmán, los musulmanes ahora podían mirar hacia el exterior y se dieron cuenta que en el exterior había muchísimos, muchísimos más incrédulos de los que había en el interior de Arabia cuando Mahoma comenzó a predicar su religión. Y fue hacia esos infieles que la espada de Alá, es decir, Khalid ibn al-Walid, fue enviada. Ellos comenzó enviando a conquistar Irán, conquistar el reino de los persas, el norte de África, incluido Egipto, a pelear contra los cristianos bizantinos en Tabuk, que fueron vencidos, y que eso llevó a la caída de Siria posteriormente y al acecho constante del imperio bizantino por más de 700 años, que posteriormente cayó en mano de los otomanos, 700 años después de que Jalil derrotara a los cristianos en Tabuk. No solo fue que el norte de África fuera conquistado, que el Medio Oriente fuera conquistado, los musulmanes expandieron su yihad más allá hasta el Valle del Indo, donde muchísimos hinduistas, muchísimos hindúes fueron sometidos a la espada, al punto que las fuentes islámicas dicen que en alguna ocasión los hindúes vencidos fueron asesinados en semanas y semanas, que la población era demasiado grande, y los persas vencidos fueron degollados y los canales que llevaban las aguas a las ciudades se tiñeron de rojo. Y esa fue la manera de mostrar terror para que la población sobreviviente se sometiera al Islam. Entonces, cuando los musulmanes te dicen que el Islam es pacífico, debías aprender historia. Realmente no lo es, nunca lo ha sido. Y los primeros musulmanes incluso se mataron entre sí peleando en la guerra de la apostasía. Y no es la única guerra que los musulmanes pelearon contra ellos mismos. Posteriormente, cuando murió Abu Bakr, fue reemplazado por Umar, quien continuó con la expansión del Islam a la espada por Medio Oriente y Norte de África. Al fallecimiento de Umar llegó Uthman, luego vino el accidentado califato de Ali, donde la madre de los creyentes, Aisha, peleó contra el comandante de los creyentes, ocasionándose la división de los dos grandes grupos musulmanes que conocemos, los chiitas y los sunitas. Luego vino Muawiyah y inició el califato de los Umayyah, quienes expandieron notablemente el territorio musulmán y terminando haciendo yihad contra cristianos donde quiera que se encontraban, porque ya no solo pasaron por norte de África, sino que comenzaron a invadir territorio cristiano en el medio del Mediterráneo. La historia del Islam es una historia de guerra, es una historia de atrocidades en contra de los no musulmanes y las fuentes islámicas así lo dicen. Si usted es español y piensa que el siglo dorado de los musulmanes en la península, en el Al-Andalus, es una época que debemos recordar con nostalgia, es porque no le enseñaron historia. Debía conseguirse el libro de Fernández Morera sobre el mito de el Andaluz, porque realmente muestra cómo vivieron los cristianos en la Edad Media bajo la mano musulmana, cómo vivieron los judíos.
Entonces, si llega hasta aquí, probablemente sería bueno que estudie más el Islam. Solamente estoy comentando un libro, pero hay muchísimos de los cuales usted puede leer, probablemente en castellano. Personalmente leo en inglés porque a mí me encanta aprender el idioma, pero no significa que no encuentre información en castellano. Mis sitios favoritos para leerlo, fuentes islámicas, están en inglés y se pueden encontrar en línea, pero probablemente encuentre mucha información en castellano también. Si ha llegado hasta aquí, por favor, comparta, comente, dele me gusta, porque así ayuda a que los videos se difundan más, que más personas conozcan la información y sobre todo que muchas más personas entiendan la verdad de la religión que está invadiendo Europa. Nos vemos en una próxima oportunidad.